Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gilberto Martínez, coordinador académico de la maestría y el doctorado en Ingeniería Civil. Me complace darle la bienvenida a la jornada de la tarde del tercer día del Research Day de Ingenierías, un evento diseñado para compartir, para socializar con ustedes nuestros posgrados investigativos y los resultados de las inscripciones, los resultados de nuestras investigaciones de maestría y de doctorado. Informarles que las inscripciones a nuestros posgrados están abiertas y en la tarde de hoy tendremos, al igual que en la mañana, una nutrida agenda de presentaciones en diferentes temas. Nuestro primer invitado en el día de hoy es el estudiante de doctorado Ricardo Mejía Marchena, quien es actualmente estudiante de sexto semestre y va a presentar los resultados de su investigación de doctorado en el área de tratamiento de aguas. Ricardo ha adelantado su trabajo de la mano del profesor Aimer Maturana, profesor del Departamento de Ingeniería Civil, con estudios de doctorado en Brasil. No sé si tenemos ya a Ricardo por aquí. Ahí lo veo, Ricardo. Sí, hola a todos. Como dijo el ingeniero... Bienvenido, Ricardo. Gracias. Como dijo el ingeniero, mi nombre es Ricardo Mejía. Yo soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Civil. En este momento me encuentro en el sexto semestre. Contándoles un poquito de mi background, yo soy ingeniero químico. Inicié mis estudios de posgrado en la Universidad del Norte en la maestría en Ingeniería Ambiental. Durante mis estudios en la maestría participé en la gestión de un proyecto de beneficios tributarios de la mano con el ingeniero Aimer Maturana y el ingeniero Diego Gómez del Departamento de Ingeniería Electrónica. El proyecto quedó. El proyecto es una vinculación universidad con el sector industrial, el sector privado, en el que estamos intentando buscar alternativas para el reaprovechamiento de unas aguas residuales que se tienen en una planta de agroquímicos, la empresa que participó en la formulación, asimismo como unos lodos derivados del mismo proceso de tratamiento. No sé si se ven mis diapositivas en pantalla. Ok. El título que se tiene provisionalmente para mi tesis corresponde al desarrollo de un proceso de recuperación y de valorización de materiales disueltos, sales, nutrientes y agua a partir de aguas residuales de una planta de agroquímicos. La investigación está a cargo del ingeniero Aimer Maturana, profesor tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y experto en lo que es el tratamiento de aguas residuales y sistemas de purificación del agua. Para contarle un poco sobre la introducción, nosotros encontramos en el sector industrial que los ciclos de los recursos implementados en los procesos de manufactura son ciclos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que las industrias en general toman agua, recursos y energía del medio, los procesan, se obtienen sus respectivos productos, pero se tiene un residuo que al final termina devolviéndose al medio. Puede pasar por un proceso de tratamiento en función de los requerimientos legales para su vertimiento, puede ser vertido de manera directa en función de la calidad de este, o pasar por un proceso de disposición final. El problema que se tiene con este tipo de esquemas es que no se está teniendo una completa aprovechamiento de los elementos presentes en los residuos, se hace las aguas residuales o los lodos derivados de estas. Entonces, recientemente las universidades han venido trabajando de la mano con el sector industrial para el desarrollo de tecnologías limpias que nos permitan un mayor reaprovechamiento de los elementos presentes de esta. El principal problema que tenemos con las tecnologías limpias, que es, digamos, que ese vacío que se tiene en el estado del arte, que se pretende llenar con la presente investigación, es que no son realmente competitivos
si se le compara con los sistemas de tratamiento tradicionales cuyo objetivo principal es verter el agua tratada y la disposición final de los residuos sólidos. Es aquí que la idea es el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas operaciones y procesos industriales que nos permitan competir con dichas alternativas convencionales, que nos permitan, por un lado, el reuso del agua residual, obtener un agua de una calidad aceptable para ser reincorporada en el proceso productivo, ya sea de la empresa de donde derivó el agua residual o una empresa diferente de donde fueron derivadas las aguas residuales. La recuperación de los diferentes elementos que se tengan en el agua residual, sea metales, nutrientes o cualquier otro componente como ingrediente activo en el caso del fungicida del cual derivan las aguas que se van a estudiar. Minimizar por un lado lo que es la disposición final de residuos, obtener subproductos de la revalorización de estos residuos y posiblemente la generación de energía. Todo esto que se reincorpora nuevamente en los procesos productivos. A raíz de esto, entonces nosotros tendríamos una disminución de los requerimientos de energía, recursos y agua de fuentes primarias, en este caso sería el medio. Bueno, para los que conocen los esquemas tradicionales de tratamiento de aguas, se componen de 4 etapas: preliminar, primario, secundario y terciario o avanzado. El problema que se tiene con este tipo de esquema es que no desarrolla lo que es el desarrollo sostenible como tal. No se tiene en cuenta sistemas de reuso de agua o los elementos recuperados, así como la mitigación de impactos o la disminución de los requerimientos de fuentes primarias del medio. Como les venía diciendo, este esquema es muy limitado en la aplicación en efluentes industriales. Esto debido principalmente a que dichos efluentes son muy variables entre sí, incluso si provienen del mismo sector industrial, ¿ya? Entonces, lo que se busca con esta investigación era lo que le estaba diciendo, era implementar tecnologías de reuso, ya sea agua residual o de los elementos presentes en esta, involucrar en los sistemas de tratamiento de lodos. Este es un punto muy importante que no se tiene en consideración al momento de hacer los diseños de los sistemas de tratamiento de agua. Por darles un dato, en el tratamiento de estos lodos derivados de cualquiera de estos procesos y operaciones unitarias, se tienen costos que van desde el 25 hasta el 65% del costo global de la planta de tratamiento. Y muchas empresas por lo general lo que hacen es realizar o ejecutar sus diseños y construcción de la planta sin siquiera contemplar los residuos sólidos o los lodos derivados de esto. Por último, se podría tener un esquema de minimización de lodos y del agua residual como tal, pero digamos que este es un esquema un poco más limitado debido a que se debería reforzar los vínculos que se tienen en el sector industrial y la universidad, y digamos que las industrias son un poco cerradas en este sentido, dado que ellos protegen todos sus secretos mediante el instrumento de secreto industrial. Entonces, ahí digamos que es un poco más difícil el intercambio de información entre el sector industrial y las universidades. Bueno, para contarle un poquito la problemática que ataca mi investigación, la verdad no les puedo dar muchos detalles sobre los procesos que se tienen en la planta, debido a que por contrato tengo que guardar secreto con lo que la información que se me suministre, pero en términos generales, la empresa produce un fungicida de la clase de los ditiocarbamatos. El proceso arranca en un reactor tipo batch, un proceso de síntesis en el que se utiliza principalmente disulfuro de carbono, etilendiamina y soda cáustica. Seguido a esto se tiene un proceso de precipitación en donde se utiliza principalmente sulfato de manganeso y sulfato de zinc.
Seguido a esto se tiene un proceso de separación sólido-líquido, que simplemente son unos trenes de filtración. Y por último, para resumirle el resto del proceso la etapa de formulación, donde se agregan algunos aditivos, se da el proceso de secado y empaquetado del fungicida. El problema aquí deriva de estas dos corrientes de agua residual. La primera corriente de agua residual, denominada licor madre por la empresa, que sale directamente del reactor donde se procesa o se manufactura el fungicida, y una corriente, digamos que mucho más pequeña en proporción, pero igualmente con alta carga contaminante, que deriva de los procesos de limpieza de gases para mitigar o disminuir las emisiones de material particulado al medio. Ahora, la empresa actualmente no cumple con la nueva legislación en materia de vertimientos líquidos. Es por eso que desde el 2015 está en proceso de actualización de la planta de tratamiento. La primera etapa, no puedo entrar en mucho detalle, pero en resumidas cuentas, es recuperación y reciclaje del ingrediente activo proveniente de la corriente número 2, que es del lavado de gases. Seguido a eso se tiene un proceso de precipitación con el agua residual de la corriente número 1 y el efluente del proceso de reciclaje. Seguido se tiene un proceso de separación sólido-líquido, donde tenemos el primer lodo derivado, del cual en estos momentos no se sabe qué se va a realizar con él, si se puede o no ejecutar un proceso de aprovechamiento, o si por el contrario debe ser dispuesto por incineración o rellenos sanitarios especializados. Seguido a esto se tiene un proceso de oxidación química biológica, y por último una separación sólido-líquida, donde se tiene una segunda corriente de lodos derivados, que es un lodo de tipo biológico. Bueno, para abordar de manera rápida lo que son los objetivos de mi investigación, el objetivo general corresponde a desarrollar un proceso de recuperación, revalorización y o reconstitución como materia prima original del manganeso, zinc, sulfatos, nutrientes o agua del agua residual proveniente de una industria química. Los objetivos específicos corresponden a determinar el balance de masa de todo el proceso en general de tratamiento de agua residual industrial, y la caracterización físico-química y biológica de algunas corrientes de interés dentro del proceso. Segundo, es la formulación de alternativas tecnológicas para la recuperación, revalorización y reconstitución de los elementos mencionados, así como el diseño de experimentos que nos permite evaluar el efecto de los diferentes parámetros y condiciones de operación. Tercero, es implementar un sistema piloto a escala de laboratorio para determinar el reaprovechamiento, si se tiene o no, del residuo, y hacer un análisis económico-ambiental del mismo. Cuarto, es realizar el respectivo diseño de planta de los procesos de las alternativas desarrolladas, y último, es planificar y diseñar un modelo de reuso de residuos procedentes del agua residual industrial. Bueno, la metodología que se está siguiendo para esta investigación pues, se compone en 9 etapas en función de los objetivos antes mencionados. La primera corresponde a la revisión de material bibliográfica de fuentes ya sea primarias o secundarias, la caracterización y análisis de las corrientes. En este punto se identifica si se tiene o no una posible mejora del esquema que se tiene de la nueva planta de tratamiento. Ya más o menos les he mencionado cuáles son las principales falencias que impiden que este esquema llegue a ser considerado como un desarrollo sostenible. Tercero, se tiene una identificación de las operaciones y procesos unitarios que sean susceptibles de implementarse en el tratamiento, ya sea del agua residual o como de los lodos derivados. Seguido a este se tiene la selección de operaciones y procesos unitarios, el planteamiento de las alternativas que se van a desarrollar, una selección preliminar de las alternativas, dado que todas las alternativas no pueden ser desarrolladas por motivos de tiempo y presupuestales. Seguido a este, se elabora la configuración del sistema en función de las alternativas seleccionadas, el diseño experimental, y con todo esto se elaboran las pruebas pilotos en laboratorio. Luego de esto se determina si sí o no hay un aprovechamiento, ya sea de agua,
de los metales presentes, nutrientes o cualquier otro contaminante de interés. En caso de que lo haya, se pasa a la siguiente etapa que corresponde al diseño de planta. Este es más que todo ingeniería básica y una posible simulación en software como Aspen HYSYS o Aspen Plus. Seguido a esto, se tiene un análisis económico y ambiental de las alternativas desarrolladas y por último se tiene lo que es el modelo de reuso de las alternativas desarrolladas. Entre los resultados esperados está la formulación y desarrollo de un proceso de tratamiento de agua residual industrial en el que se consiga ya sea reuso del agua tratada, recuperación de metales o nutrientes. Segundo, la formulación y desarrollo de un proceso de tratamiento de sólidos derivados bajo el esquema actual de tratamiento de aguas, es decir, sin modificar tanto los esquemas que se tienen de la planta que se está construyendo en estos momentos para, digamos, que minimizar los posibles costos a corto, mediano y a mediano plazo. Y por último, el desarrollo de un modelo de reuso y o disposición de las nuevas corrientes de residuos. Ahora, con respecto a los avances, debido a que uno de mis resultados dentro del proyecto es la solicitud de una patente del nuevo proceso de tratamiento, ya sea de lodos residuales o del agua residual, no les puedo mostrar mucha información al respecto. Además que tengo un delay bastante importante debido al problema de la pandemia actualmente. Tengo limitado el acceso al laboratorio, afortunadamente ahora sí lo tengo. Las corrientes de agua residual y la torta de manganeso por lo menos ya las recibí la semana pasada. En estos momentos, por eso es que estoy ahora mismo en la universidad, estoy en la etapa de caracterización físico-química de ambas corrientes. Pero como un avance les puedo mostrar lo que se desarrolló durante mi maestría acá en la universidad y en los primeros semestres del doctorado, que fue una evaluación de diferentes alternativas en donde se enfoca principalmente en el uso de tecnologías de tratamiento de agua residual avanzadas como la nanofiltración y la electrodiálisis en función de los datos suministrados por la empresa. Les comparto aquí la publicación que se logró alrededor de, creo que eso fue en abril del presente año. Y no sé si tienen alguna pregunta asociada a mi investigación o si tienen alguna pregunta para el proceso de vinculación a los programas de posgrado en ingeniería. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención. Muy valiosa toda la información que nos compartes. Yo quisiera aprovechar que te tenemos en la tarde de hoy aquí conectado con nosotros, porque tú mencionabas ahorita que, bueno, mencionabas también la temática que trabajaste un poco de la mano con tu desarrollo en la maestría en ingeniería ambiental, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo es esa, digamos, esa experiencia que tuviste realizando un posgrado de corte profesional y, bueno, ahora entrar ya de lleno a un programa netamente investigativo como es el doctorado. Pese a que yo estuve en el programa de ingeniería ambiental, que es netamente profesional, mi tesis de investigación por digamos, exigencias de mi tutor, sí tiraron más al lado de investigación, ¿ya? O sea, por lo menos esa publicación del paper no es exigencia en el programa de ingeniería ambiental en la maestría, no es exigencia, yo no tenía la obligación de eso. Sin embargo, las exigencias de mi tutor, sí, o sea, obviamente sí tenía que dar un poquito más a la parte de investigación para cumplir con las expectativas. Y más aún cuando yo estaba en miras de continuar con mis estudios de posgrado, o sea, en el doctorado. Yo tenía eso en mira y sabía que todo lo que desarrollara a lo largo de la maestría me iba a servir para el doctorado. Claro, y de hecho, pues tú eres un caso bastante particular porque generalmente los estudiantes que realizan de pronto los estudios de doctorado inician primero con una maestría investigativa.
En el caso tuyo, pues realizaste la maestría profesional, pero como tú dices, tú también le quisiste dar como una línea investigativa y diste mucho más de lo que en la maestría profesional exigían. Ahora, aprovecho ese espacio pues para comentarle a la audiencia que el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental también ofrece la maestría en Ingeniería Ambiental, que es de corte profesional, que tiene duración de 4 semestres académicos, y a su vez también la maestría en Ingeniería Civil, que es de corte investigativo de duración de 3 semestres académicos. Si bien en la maestría investigativa los estudiantes deben realizar tesis de investigación, que son las tesis pues, que hemos venido revisando y socializando con ustedes durante este evento, también en la maestría de profundización los estudiantes deben realizar un trabajo de grado, que es básicamente identificar una problemática del sector o de la empresa donde están laborando y en esos 4 semestres académicos darle una solución a esa problemática. También invitarles, Ricardo, a toda la audiencia, porque este viernes 30 de octubre, desde las 2:30 de la tarde, estaremos socializando con ustedes toda la información acerca de la maestría en Ingeniería Ambiental, que como les comento es de corte profesional, es la maestría que realizó Ricardo Mejía, y esta maestría está a cargo del ingeniero Carlos Pacheco. El ingeniero va a estar socializando con todos ustedes, las personas interesadas, las temáticas que se desarrollan internamente en el programa, la duración, los valores que se establecen para esta maestría. Entonces vamos a estar resolviendo a través también de YouTube, vamos a estar resolviendo todas las dudas. Para eso los invito a seguirnos en las redes sociales que ven en pantalla. Nosotros nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. En las redes sociales nosotros estamos colgando constantemente información acerca pues de todos los eventos que realizamos. Entonces, la verdad, Ricardo, me complace muchísimo que hayas dado inicio a esta segunda jornada de la tarde en nuestro tercer día del evento investigativo. Gracias por haber de verdad aceptado esta invitación. Vemos que estás activo en la universidad en estos momentos y por esa razón pues estás siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Así que te deseamos éxitos en el desarrollo de tu investigación y nuevamente te agradezco muchísimo por haber socializado con nosotros la información de tu tesis. Listo, con mucho gusto, ingeniera. Listo, en cortos minutos volveremos con ustedes a darle paso al siguiente estudiante de maestría en Ingeniería Civil. Así que nos vemos en unos minutos. Gracias.
Bueno, para continuidad a la jornada de la tarde, quiero invitar al estudiante de maestría en Ingeniería Civil, Francisco Gómez, quien en este momento se encuentra trabajando su tesis investigativa con los ingenieros Humberto Ávila y Ronald Gutiérrez. Francisco, para mí es un placer darte la bienvenida en la tarde de hoy, agradeciendo primeramente por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, Francisco. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la maestría. Sé que estás en último semestre. De hecho, hace poco sustentaste tu tesis de investigación. Así que sería excelente que nos pudieras contar un poco de esa experiencia que has tenido a nivel de posgrado y obviamente pues la temática de investigación que has venido trabajando con los ingenieros. Adelante, Francisco. Listo, muchas gracias, ingeniera, y un saludo a todo el resto de expositores y también a toda la audiencia que nos está viendo a través de YouTube. Mi nombre es Francisco Javier Gómez Díaz, soy ingeniero civil graduado de la Universidad del Norte. Actualmente, pues, soy estudiante de maestría en Ingeniería Civil con énfasis en el área de recursos hídricos. La tesis que manejé, el título de esta es Análisis de riesgo hidrometeorológico para la navegación marítima en el río Magdalena, especificando el sector portuario de la ciudad de Barranquilla. Como mencionó la ingeniera también, mis tutores son el ingeniero Humberto Ávila, el cual es el director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte, y el ingeniero Ronald Gutiérrez, el cual estuvo en la Universidad del Norte alrededor de 2 años y medio y actualmente pues, se encuentra en Perú, pero me acompañó durante todo este proceso. Bueno, un poco el contenido que presentaré el día de hoy. Primeramente, un poco hablándoles de la maestría con énfasis en recursos hídricos, un poco de qué trata, los alcances, las principales temáticas que se han trabajado en los últimos años y tesis de maestría y doctorado desarrolladas en esta área. Seguido, pues ya hablando más de mi tesis, problemática, justificación, seguido de la propuesta metodológica que desarrollé en mi tesis. Seguido, bueno, les explicaré un poco todas las temáticas que trabajé durante esta investigación, principalmente, aquí es un área bastante amplia y recopiló muchas áreas del conocimiento. Entonces, también hablaré un poco de eso. Los resultados de mi tesis y, por último, pues, parte de los trabajos realizados durante este proceso que ya, pues, estoy culminando. Bueno, iniciando con la maestría en énfasis en recursos hídricos, la Universidad del Norte, bueno, con los profesores y las materias que se han dictado, podría decirse que los principales focos temáticos en estas áreas, por si alguno tiene interés y se motiva, es ingeniería de ríos, ingeniería de costas, drenaje urbano, también temas de hidrología, tanto urbana como ya a escala de cuenca, también gestión de recursos hídricos, una gestión integral en todos los aspectos que tiene que ver con este tema, y calidad de aguas, como mencionó también el anterior expositor Ricardo, él hace parte a este nodo de estudio. En cuanto a recursos hídricos, la Universidad del Norte tiene el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales, el IDEA, el cual es un grupo con ciencias, categoría A1. También tiene el Observatorio del Río Magdalena. Yo hago parte de estos dos institutos y me encuentro desarrollando pues actividades de investigación y consultoría en estos ambos institutos y básicamente logré mi posición en estos por ingresar a la maestría y pues bueno, destacarme en estas áreas. Entonces se me brindó la oportunidad de trabajar e investigar en ambos institutos de la universidad. Un poco, bueno, mostrándoles las últimas tesis que se han desarrollado en esta área en la universidad. Tenemos metodologías para programación de dragados, también tesis un poco más enfocadas en el ámbito costero, como es lineamientos y metodológicos para ubicación de parques eólicos, asociados ya a clima marítimo y condiciones hidrodinámicas en la zona costera. También metodologías para caracterización de frentes erosivos sedimentarios en las orillas del río, a partir de varias variables. Esta tesis la desarrolló el ingeniero Alexander Montalvo hace poco, el año pasado. También tenemos estimación de coeficiente de transmisión, análisis hidrodinámico, ya estos son para celdas para controlar oleaje, el cual utiliza pues tanto
tanto condiciones costeras como modelación computacional avanzada. Tenemos también evaluaciones morfológicas y evolución de líneas de playa, específicamente en la zona costera. Y la última tesis doctoral en esta área fue por parte del ingeniero Guillermo Acuña, el cual buscó la evaluación de canales navegables flexibles en el río Magdalena principalmente. Bueno, hablando un poco más de mi tesis desarrollada en estos 2 años ya, el principal objetivo de esta fue realizar un modelo, un análisis de riesgo hidrometeorológico en la zona de estudio, el cual pudiese caracterizar cuáles son las principales épocas en las que se presentan restricciones a la navegación, en las cuales la navegación se vería menos afectada, y definir cuáles son los parámetros más sensibles a la hora de navegación respecto a una embarcación de análisis. Este análisis de riesgo lo desarrollé solamente bajo parámetros hidrometeorológicos, pues por el alcance de la misma y también el enfoque de la tesis, en la cual evalué hidromorfología fluvial, la cual hace referencia a comportamiento hidrodinámico, evolución temporal y espacial de orillas de río y formas de fondo, también velocidad del canal navegable, junto con viento, el cual se evaluó en magnitud y dirección en la zona de estudio, con 3 estaciones IDEAM en la zona continental y una boya virtual, el cual se extrajeron datos modelados, al igual que oleaje, también se extrajeron datos modelados de la zona costera. El sector de estudio que utilicé está delimitado por bocas de ceniza en el kilómetro 0 del río Magdalena y termina aproximadamente en el puente Pumarejo en el kilómetro 22. Esta zona tiene, en esta zona están localizadas las principales, los principales puertos, concesiones portuarias de la ciudad de Barranquilla. Lo que me motivó a realizar esta investigación y a enfocar estos 2 años de estudio en esta temática fue principalmente que la navegación en el río Magdalena, en la zona portuaria de Barranquilla, se ha visto comprometida por la variabilidad que han tenido ciertas condiciones del canal navegable, lo cual le ha restado competitividad al puerto de Barranquilla frente al puerto de Cartagena o Santa Marta, que son los más cercanos y que pues, básicamente los puertos compiten entre sí, atrayendo la mayor cantidad de embarcaciones y pues generar mayores ingresos de importaciones y exportaciones. Entonces, estas restricciones en el canal navegable han comprometido la navegación y los reportes de Asoportuaria, que es la asociación que agremia pues, todos los portuarios de del río Magdalena, muestran que desde 2018 han tenido que desviarse alrededor de 83 embarcaciones hacia los puertos competencia, principalmente por la falta de condiciones de ingreso. Entonces, esta investigación nace principalmente como la creación de una herramienta que permita apoyar la toma de decisiones, identificar las mejores épocas de navegación, qué sectores deben intervenirse de alguna u otra manera, con tal de mejorar la actividad portuaria en la ciudad de Barranquilla. El objetivo general presentado en la tesis fue el desarrollo de un modelo simplificado, porque es un modelo de riesgo integral, ocupa demasiadas áreas del conocimiento. Eso se presentó dentro del alcance y dentro del trabajo futuro de la investigación. Un análisis de riesgo incluye áreas de conocimiento como la logística, economía, parte de la psicología por error humano. En este caso también incluiría más modelaciones numéricas, incluiría arquitectura naval, ingeniería naval, pero entonces se delimitó, se simplificó el modelo de riesgo en cuanto a variables hidrometeorológicas para la navegación de embarcaciones marítimas hacia aguas interiores, considerando el caso de estudio de la ciudad de Barranquilla en el río Magdalena. Sin embargo, esta metodología desarrollada se planteó para que sea altamente replicable en diferentes puertos a nivel mundial y se busca que a futuro sea validada bajo diferentes condiciones. Entre los objetivos específicos se tiene la caracterización de las variables hidrometeorológicas de mayor relevancia en el sector de estudio a través de un análisis estadístico de frecuencias.
El segundo objetivo específico es la caracterización de los parámetros mínimos necesarios para la navegación y su relación con las variables hidromorfológicas determinadas anteriormente para la generación de curvas de vulnerabilidad, ya como respuesta de la embarcación que se tiene en el sector de estudio. El tercer objetivo específico fue la evaluación de la caracterización probabilística desarrollada en los objetivos anteriores, de las variables de análisis y curvas de vulnerabilidad para ya la generación de un modelo de riesgo a la navegación. La propuesta metodológica está categorizada en 3 principales pasos. El primero es una caracterización del sector de estudio, el cual inicia pues con una delimitación. Posteriormente, en este caso, estamos trabajando riesgo de navegación, entonces se procede a hacer una caracterización de la accidentalidad con base a información en bases de datos disponibles. Tenemos la identificación de potenciales peligros. Aquí se acude al concepto de expertos en el tema, la revisión literaria, principalmente también noticias, o cualquier fuente que pueda corroborar que existe un potencial riesgo de navegación. Y el tercer punto es, dentro de la definición y caracterización del sector de estudio, es la identificación de las embarcaciones que están operando en el sector y cuál sería la embarcación de análisis o de referencia. En el segundo paso, se procede a la caracterización ya de las variables hidrometeorológicas seleccionadas como de potencial peligro. También se identifican qué variables físicas como obstáculos a la navegación pueden ser representativos. Y en este caso, para el sector del río Magdalena se identificó 4 variables. Se tiene viento en cuanto a dirección y magnitud, el oleaje, la amplitud del oleaje, la velocidad del flujo, más específicamente la velocidad relativa de la embarcación saliendo y entrando del puerto cambia y las condiciones hidrodinámicas también cambian, y sección hidráulica a través del parámetro de geometría hidráulica, que es de pronto lo más novedoso que tiene esta metodología en cuanto a caracterización de canales navegables. El tercer paso es la generación de escenarios de riesgo a partir de unas curvas de probabilidad y curvas de vulnerabilidad construidas, en este caso de forma empírica, ya que pues no se tiene la disposición no se tiene a disposición simuladores o modelos físicos para las embarcaciones. Entonces se ajustaron ecuaciones empíricas en función a los registros en mesas de trabajo y en los reportes de la autoridad marítima para poder categorizar la vulnerabilidad de las embarcaciones. El modelo de riesgo presentado funciona como una simulación de Monte Carlo, el cual se plantean 1000 escenarios mensuales, aleatorios todos, el cual permitiría identificar el riesgo y los niveles de riesgo en el río en función a la frecuencia y a la vulnerabilidad a partir de las variables aleatorias ya caracterizadas anteriormente. Esta tesis, como les comentaba, pues incluyó muchas áreas de conocimiento debido a que debía incluir ciertos temas específicos. Digamos, el análisis hidrológico fue fundamental en la caracterización de niveles, caudales del río. El análisis de riesgo, pues que al final fue el objetivo fundamental de la presente tesis. También se trabajó mucho con sistemas de información geográfica para el procesamiento de batimetrías, procesamiento de resultados espaciales, que los resultados de la tesis se presentan de una forma tanto temporal como espacial en el sector de estudio. También se trabajó hidromorfología de ríos, modelación numérica de cauces, temas de navegación, obviamente, fundamentales, y procesos ya descritos dentro de lo que es ingeniería de ríos y costas. Entonces, en la imagen podemos ver parte de mis resultados. Esa muestra es la velocidad del río bajo diferentes escenarios a través del software del modelo IRIC, el cual está pensado para procesos fluviales y la modelación hidrodinámica y morfológica de ríos. Resultados de la tesis y primeramente de la caracterización de las variables identificados como el primer objetivo del documento, de la tesis. Se tiene pues ya caracterizados niveles, caudales del río,
a nivel mensualizados, al igual que tanto velocidades del viento como direcciones para las estaciones IDEAM y la huella virtual identificadas. Podemos ver a la derecha rosas de viento construidas para cada una de las estaciones que permiten interpolar resultados espaciales y temporales. Se generaron distribuciones de probabilidad, distribuciones acumuladas de probabilidad, las curvas de vulnerabilidad, como se les había explicado anteriormente. Adicionalmente, tenemos uno de los principales retos fue evaluar cómo había cambiado el canal navegable en el tiempo y así poder estimar qué tan factible es que un sector cambie o no en función al régimen hidrológico presente en el río. Entonces, para este proceso, para este objetivo, se procesaron alrededor de 150 batimetrías mensuales entre el periodo de 2006 a 2018. Y eso, que lastimosamente para todo este periodo aún hacían falta demasiados datos para hacer una evaluación completa. Entonces aquí podemos ver en la imagen de abajo es toda esa serie de datos entre el kilómetro 0 y el kilómetro 22, entre 2006 y 2018, se muestra una variabilidad considerable. Adicionalmente, cómo había cambiado las orillas del canal navegable, cómo ha sido el comportamiento, la evolución morfológica de las orillas. Y para poder complementar estos resultados que hacían falta, como les comento, se utilizó un nuevo procedimiento. Bueno, en realidad ya está siendo más validado dentro del área de recursos hídricos, se aplica más que todo en ingeniería eléctrica, electrónica, pero ya está siendo más adaptado en ingeniería civil y más en recursos hídricos debido a su versatilidad, y es la teoría de entropía en el tiempo, que lo que permite es evaluar el comportamiento de un proceso en el tiempo dados dos, un punto inicial y un punto final. Entonces, como pueden ver en la imagen de la izquierda, tenemos en el eje horizontal las fechas, en el eje vertical la abscisa del río, y se pueden observar en contornos cuál ha sido la evolución de los sectores que presentan mayor sedimentación en el río y los cuales deberían atenderse bajo labores de dragado de forma más recurrente. De igual forma, se estimaron envolventes de resultados para estimar resultados promedio y ajustarlos a distribuciones de probabilidad que entrarían dentro del modelo Monte Carlo. Como les comentaba, se generaron curvas de vulnerabilidad. Esas son curvas empíricas. Se trabajaron junto con expertos de navegación, junto con los reportes de la autoridad marítima, para poder caracterizar cuál sería la vulnerabilidad de una embarcación en un nivel de 0 a 5, en función a la magnitud de la variable de interés, ya sea la velocidad del viento, la altura de ola en la zona costera, el número de FRUT de la embarcación, que hace relación a la profundidad del canal navegable y a la velocidad relativa de la embarcación, y el calado operativo respecto a los 10 metros, o sea, la profundidad que tiene el barco respecto a la media que se ha caracterizado inicialmente para este tipo de embarcaciones en el sector de estudio. Los resultados presentados muestran principalmente que el canal navegable va a estar condicionado en 3 sitios específicos. Tenemos la zona de la desembocadura, en la cual existen procesos ya más de índole costero, como pueden ser procesos de floculación de sedimentos debido a cuña salina, intrusión salina. También tenemos que esta zona, al estar en la zona pues, costera, está expuesta a forzamientos de tipo como oleaje y viento en magnitud y amplitud, lo cual dificulta la navegación al generar procesos de agitación, el cual ya se ha visto que ha comprometido la navegación en el río y no ha permitido la realización de dragados, más que todo en época de invierno, que hace relación a los meses de diciembre, enero y febrero. Entonces, estos resultados están categorizados de 1 a 5, en el cual tenemos básicamente que un nivel 1 y 2 son escenarios en los cuales la navegación puede realizarse sin ningún problema. Un escenario de nivel 3, que está en amarillo, indicaría, bueno, la navegación se puede hacer bajo ciertas condiciones. La navegación 4 está solamente permitida si la autoridad marítima y la capitanía de puerto lo permite. Y un nivel 5 de riesgo indicaría una restricción total a la navegación y no permitiría el tránsito de ninguna embarcación. Se puede identificar también el sector del kilómetro 14,
el cual presenta una evolución considerable, hablando en términos morfológicos, tanto de las formas de fondo presentes en el río como en la migración lateral, que actualmente tiene comprometida la estabilidad del dique direccional del kilómetro 14 al kilómetro 13, y adicionalmente un sector que también había sido manifestado por los navieros, el cual presentaba sedimentación, se presenta entre el kilómetro 20 al kilómetro 22. Aquí tenemos varias sociedades portuarias localizadas, las cuales se dedican al transporte principalmente de graneles líquidos, y se requiere analizar si estos procesos de sedimentación continuos hacen relación a la construcción del nuevo puente Pumarejo, pero eso está para investigación futura y ahí queda un tema bastante interesante para investigación posterior. Dentro de los trabajos realizados en esta maestría, se tiene pues una mesa de trabajo realizada con los expertos de navegación. Se consultó, bueno, se solicitó la asistencia de entidades portuarias, de académicos, de funcionarios tanto públicos como privados en el tema de navegación, que es relacionado con la navegación en el río Magdalena. Esta mesa de trabajo se llevó a cabo el año pasado. También varias salidas de campo para medición en el río Magdalena, la participación en varios proyectos no directamente relacionados con la tesis, pero en la cual se lograron obtener ciertas mediciones, las cuales ayudaron a la validación de esta tesis. Y adicionalmente, el año pasado tuve la oportunidad de presentar en un congreso internacional realizado en Río de Janeiro por el DAAD y por TU Braunschweig, mis avances en cuanto a evolución morfológica de la desembocadura del río Magdalena y su influencia en en las comunidades ribereñas. Bueno, mi tesis está contenida dentro del proyecto de navegación del río Magdalena, de la APP del río Magdalena, en un convenio firmado por la Universidad del Norte y Cor Magdalena. Entonces, mi tesis está en el marco de ese proyecto. Va a ser un producto y será entregado a Cor Magdalena para que sea también de libre acceso para todos los interesados en este tema. De igual forma, los resultados y datos estarán cargados en la página del Observatorio del Río Magdalena, y cabe la posibilidad de que de pronto alguno se motive y que esos datos sean un insumo o base o punto de partida para próximas investigaciones en el futuro en este tema. Para finalizar, la semana pasada, el viernes pasado, ya sustenté mi tesis de grado. Se realizó de forma virtual, pues por esta situación de pandemia. Entonces, fue una sustentación vía Meet, en la cual, pues bueno, se contó con la asistencia de dos evaluadores, los cuales fueron la ingeniera Lina García, catedrática de la Universidad del Norte, doctora en temas de recursos hídricos, el doctor Víctor Cantillo, el cual, bueno, también en la universidad pronto es muy respetado y reconocido por sus conocimientos en transporte, lo cual es relevante para esta tesis dado el tema de navegación. Asistieron 30 personas, lo cual fue un poco sorprendente. Y la nota de sustentación al final fue de 4.5 sobre 5. Para cualquier duda, bueno, me pueden hacer una pregunta por acá, o también están los datos de posgrados de Ingeniería Norte y pueden contactar a la ingeniera Natalia para mayor información. Gracias, Francisco. La verdad, muy interesante todo lo que nos compartes y quiero felicitarte por esa excelente sustentación que tuviste. Además, bueno, veo que bastante audiencia y eso me complace también muchísimo. Además, quiero aprovechar este espacio porque tú mencionabas ahorita la experiencia que tuviste de viajar al exterior, ¿cierto? Con la maestría. Yo quiero que le cuentes a las personas que de pronto están pensando en formarse a través de una maestría investigativa, que existen esas posibilidades de poder viajar, de poder presentar artículos, de poder escribir. Tú también has tenido la oportunidad, como mencionaste, de participar en diferentes institutos y adquirir también una experiencia bastante buena en compañía pues, de otros profesionales y expertos en el área. Entonces, coméntale de pronto a esas personas que están todavía
pensando en realizar esa maestría, ¿qué tan viable es tener esas oportunidades que tú has tenido y que nos has comentado? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, durante el proceso de maestría sí tuve la oportunidad de presentar mis avances y la universidad pues siempre ha brindado ese tipo de apoyos. Digamos, en su momento requerí una carta de recomendación por parte de la universidad y se me brindó sin ningún problema para poder asistir a este congreso internacional que contó con la participación de expositores principalmente de África, del sudeste asiático, y se realizó en la ciudad de Río de Janeiro. Y también y motivarlos porque la universidad pues, tiene convenios con diferentes universidades. Yo tenía pensado hacer mi semestre de gracia como una pasantía internacional para poder complementar mis procesos de investigación, pero bueno, por ese tema del COVID como que no se pudo. De pronto, posteriormente sí se podrá. Pero sí, la idea es motivarlos a que sí, o sea, la universidad brinda todas las oportunidades, sí se puede viajar al exterior a presentar avances y también sé que hay la disposición de recursos en dado caso tal de que se quiera apoyar a estudiantes que pues, presentan una investigación meritoria, se les puede dar, creo que se les puede dar un apoyo bueno, sé que la universidad hace todo lo posible por ayudar a todos sus estudiantes y más si son investigaciones pues, que tienen un gran potencial o representan un aporte significativo al proceso de investigación de la universidad. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Recordarles a todas las personas que nos están escuchando que efectivamente la maestría en Ingeniería Civil y el doctorado en Ingeniería Civil ya cuentan con inscripciones abiertas para quienes desean formarse en el primer semestre del 2021. En pantalla les vamos a dejar el contacto nuestro, el correo electrónico y las redes sociales. Si desean solicitar alguna asesoría académica, administrativa o financiera, no duden en escribirnos o seguirnos en las redes sociales para también recibir información de todas las actividades académicas o de promoción que estaremos llevando en la dirección de posgrados de ingeniería. Para continuar esta tarde con nuestra programación, yo quiero darle la bienvenida a otra estudiante de maestría en Ingeniería Civil. Ella es Marta Mendoza Hernández. Marta es una estudiante que se encuentra en último semestre de maestría, se encuentra desarrollando su tesis de investigación con la ingeniera Dayana Agudelo. Marta nos va a comentar pues cómo ha sido su experiencia como estudiante de maestría en la Universidad del Norte y también nos va a compartir su investigación, la temática que ha venido desarrollando con la profesora. Entonces le doy la bienvenida, Marta, adelante. ¿Cómo estás, Marta? Marta, activemos el micrófono, porfis. Buenas tardes, ingeniera, ¿cómo está? Bien, Marta, ¿cómo te ha ido a ti? Bien, gracias. Me alegra mucho, Marta. Gracias por haber aceptado nuestra invitación en la tarde de hoy. Te doy la cordial bienvenida a este evento investigativo y quiero, Marta, que nos comentes, bueno, cómo ha sido en general tu experiencia como estudiante de posgrado, cómo financias tus estudios y qué temática estás desarrollando en tu tesis de investigación. Bueno, buenas tardes. En este momento yo soy beneficiaria de una convocatoria de Colciencias Regional Atlántico, una convocatoria que se lanzó pues hace ya 1 año y medio, que me permitió la oportunidad de pues escoger la universidad de donde quisiera estudiar la maestría y pues tuve la oportunidad de escoger la Universidad del Norte por su calidad, por sus docentes, por todo el personal y el pensum también que me ofrecían dentro de esta maestría investigativa que requería. Actualmente me encuentro realizando la maestría en Ingeniería Civil con énfasis en ambiental para darle pues esa acople o esa continuidad a lo que pues fue mi carrera de pregrado. Bueno, actualmente me encuentro realizando pues la tesis en compañía de la doctora magíster e ingeniera Dayana Agudelo, la cual estamos evaluando la afectación ambiental en enfermedades respiratorias
asociadas al contaminante atmosférico dióxido de nitrógeno mediante la aplicación de programas y tecnologías en la ciudad de Barranquilla, caso estudio. Como bien sabemos, la contaminación del aire ha sido una de las temáticas que se ha venido trabajando en los últimos años, debido a que como ha crecido la población, asimismo ha crecido la urbanización, la parte industrial, también la parte que tiene que ver con respecto al parque automotor, que han ayudado a aumentar la actividad que se viene dando en esta ciudad. Normalmente la contaminación del aire está relacionada con diversos factores, tanto de daños estructurales hasta como daños a la salud, que es el énfasis de la tesis. La contaminación ha sido una problemática que obviamente ya se ha visto estudios donde correlacionan diversos contaminantes con respecto a ciertas enfermedades. Como podemos observar, o sea, tenemos que ya hasta una partícula muy fina de este tipo de contaminantes, como puede ser el material particulado, se puede desplazar simplemente por vías intravenosas. Sin embargo, el contaminante a estudiar es el dióxido de nitrógeno, por lo cual afecta más que todo a enfermedades respiratorias, enfocándose en bronquitis, irritación de las membranas mucosas, asma, neumonía, entre otras enfermedades respiratorias. Sin embargo, la contaminación y otros contaminantes están asociados a lo que tiene que ver con el retraso de conductas de aprendizaje, daño de la médula espinal, leucemia, y como primera instancia de detectar que está la persona muy expuesta a este tipo de contaminación, los primeros síntomas son irritación en los ojos, mareo, dolor de cabeza, que obviamente afectan ya a todo el sistema inmunológico. Sin embargo, las afectaciones ambientales están atribuidas, como comentaba, a las actividades que se realizan diariamente. Por lo menos la exposición del parque automotor que tenemos en la ciudad, que ha venido incrementándose en los últimos años y que ha causado muchas enfermedades respiratorias aquí con respecto al contaminante dióxido de nitrógeno. La idea de nuestra investigación es mirar las asociaciones que se encuentran de las enfermedades que más frecuentan en la ciudad con respecto a las concentraciones que se hallen durante los monitoreos realizados. Vamos a utilizar tecnología nueva, por decirlo así, donde utilizaremos unos métodos pasivos que no requieren energía para su instalación y monitoreo tampoco. La metodología está basada en tubos pasivos que obviamente captan la difusión de este contaminante dióxido de nitrógeno en las calles, como podemos observar en la imagen. Es un tubito sencillo, pues contiene una sustancia que se llama TEA, que es triotelamina, que absorbe el contaminante como tal. Y normalmente van a estar expuestos en las vías, en la zona urbana y zona industrial. Todo va a depender, pues, de las pautas que tenemos en cuenta para la tesis. Actualmente, en vista de que el parque automotor en la ciudad de Barranquilla, la industrialización y la nueva urbanización que se viene dando, ha incrementado, pues, estas contaminaciones, donde nos hacemos la pregunta problema, que es cómo mediante programas y tecnologías se puede evaluar en Barranquilla las afectaciones ambientales y enfermedades respiratorias asociadas a este contaminante. Para ello vamos a tener y trazar objetivos, como es primero evaluar aquellas afecciones respiratorias que causan estos contaminantes. El dióxido de nitrógeno es un contaminante que es bastante, pues se puede desplazar fácilmente, se puede encontrar ya que se da por medio de la combustión, de vehicular, se puede dar por los procesos industriales que se dan en las empresas e incluso algunas actividades que normalmente usamos en nuestras casas. Pero para poder cumplir ese objetivo general, tenemos que trazar una ruta por medio de estos objetivos específicos que en primera instancia es encontrar las concentraciones actuales de la ciudad, por lo cual vamos a evaluar ese contaminante. Seguidamente vamos a tratar de identificar todas aquellas enfermedades que sí están relacionadas con esta contaminación, analizando una exposición-efecto de este mismo, donde nos fijaremos en morbilidad y mortalidad para así hacer las asociaciones de las enfermedades respiratorias que frecuentan a los barranquilleros.
También la correlación de los contaminantes con el dióxido de nitrógeno, y también todo esto nos va a permitir desarrollar aquellas estrategias que ayuden a mitigar o a disminuir esas concentraciones que se encuentran en el ambiente, y obviamente proponerle a Barranquilla un programa que pueda también monitorear y correlacionar la epidemiología ambiental con respecto a diferentes contaminantes atmosféricos. Para ello tenemos trazado varias metodologías o varias fases. En la primera fase tenemos planificación del proyecto, donde pues gracias a la universidad pues pude realizar los monitoreos antes de que se presentara toda esta emergencia COVID, la cual me permitió pues realizar los monitoreos a inicio de año y pues tener datos con los que pueda trabajar. El área de estudio, pues tenemos 150 tubos al nivel de Barranquilla que fueron monitoreados, y mediante las técnicas de recolección que fueron los tubos pasivos Palme, que más adelante les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de ellos. También vamos a la realización de los monitoreos, es la tercera y última fase. También las enfermedades que frecuentamos respiratorias en la ciudad, y también aquellos análisis de correlación que podemos encontrar para poder hacer la formulación de los programas que se puedan implementar en la ciudad que atiendan a disminuir estas concentraciones. Bueno, como les comentaba, gracias al apoyo de la universidad y pues la gestión, pude realizar los monitoreos antes de la situación de la pandemia, donde instalé en Barranquilla 150 tubos, de los cuales es un procedimiento súper sencillo, si lo pueden observar, donde instalábamos unos tubos que por medio de, de una corriente de aire de mayor concentración a una de menor concentración, van a ingresar dentro de ese tubo, lo cual pues aquí observamos una telita en el soporte del tubo, que es la que contiene LTEA, que es la sustancia absorbente del contaminante, que nos va a permitir utilizar y absorber esa concentración que necesitamos analizar. Posteriormente, este tubo, después de 2 semanas a 4 semanas de monitoreo, se desmonta, se lleva al laboratorio, se analiza y se obtienen las concentraciones. Adicionalmente, ¿por qué escogimos estos tubos? Porque simplemente son técnicas simples, son fáciles de manejar, son de un costo manejable, nos dan los límites que necesitamos, y obviamente no requieren de energía como otros tipos de monitoreo para captación de este tipo de contaminantes que requieren energía. También tuvimos consideraciones a una altura específica, porque teníamos, como estamos evaluando a la persona, tenemos que también evaluar al nivel que la persona respira, al igual que no estuviera muy distante de la vía, puesto que uno de nuestros ejes es evaluar el tráfico, la influencia del tráfico con respecto a esta concentración. ¿Cuáles van a ser nuestros resultados o parciales vamos a utilizar? Bueno, bastantes vamos a necesitar para poder implementar o planear esos programas de disminución y control de la contaminación para este en específico, dióxido de nitrógeno. Vamos a, pues, como les comentaba, pusimos en el mapa, se puede apreciar, colocamos los 150 tubos, donde analizamos todo lo que tiene que ver con respecto al norte de la ciudad inicialmente, para hacer las redes de distribución y el análisis correspondiente. Una vez identificado pues las concentraciones, en compañía de entes de salud, vamos a corroborar las enfermedades que frecuentan en la ciudad, con tal de analizar el efecto y exposición que este contaminante adquiere en los barranquilleros. Por medio de esos datos suministrados, vamos a analizar cómo es el comportamiento, cuánto es el tiempo de exposición, los impactos ambientales que tiene el contaminante con respecto a la enfermedad, el grupo de edad más afectado. El grupo de edad va censado por el DANE, y es clasificado dependiendo si es niño, si es adulto o si es mayor de edad. Y dependiendo de esto también vamos a analizarlo por localidad,
para también discriminar cuál es la población que también se está viendo más afectada y actuar por medio del programa. También nos vamos a identificar qué posibilidades hay de que esto se pueda hacer, maximizar en la ciudad, donde tengamos un apoyo interdisciplinar de diferentes entidades con respecto a la universidad, que pues también me está apoyando en esa parte, y analizar todo lo que tiene que ver con respecto al contaminante dióxido de nitrógeno y si es posible con otros. En este momento estamos analizando pues toda esa correlación epidemiológica con respecto a los contaminantes, dióxido de nitrógeno, para poder darle conclusión a esta tesis. Bueno, si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Para mayor información sobre la maestría, sobre los docentes, pues aquí dejamos esta información. Marta, muchísimas gracias por tu intervención. También una información muy, muy valiosa. Yo quiero, Marta, digamos, preguntarte. Tú comentabas al comienzo que eres becaria, ¿cierto? Que ganaste una beca de regalías a través de Colciencias. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de aplicación a la beca. Lo pregunto es porque muchos de los candidatos o las personas interesadas en posgrado nos preguntan acerca de convocatorias y muchas veces Colciencias saca este tipo de becas, de regalías por los diferentes departamentos, y yo quiero que la gente sepa que efectivamente las oportunidades muchas veces están, a veces están las oportunidades y las personas no se enteran de esto, ¿no? O piensan tal vez que es muy lejano que se ganen este tipo de becas, que seguramente aplicando no van a surtir efecto. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de aplicar a una convocatoria de esta magnitud y ganar esa beca. Bueno, te cuento que esta beca pues fue una beca a nivel nacional, que fue lanzada a nivel nacional para personas que vivían y residen en Barranquilla o que hayan estudiado su bachiller aquí. No es complicado, no es imposible, yo soy pues prueba de que no es complicado, no es difícil, pero sin embargo vamos a notar que sí es posible gracias al apoyo de los docentes que podemos encontrarnos en nuestro camino. Por lo menos yo tuve el apoyo de mi docente y tutora hoy en día, que ella fue la que me dijo, vamos a incluirnos en esta convocatoria, revisamos muy bien los términos de referencia, analizamos, me tocó pues obviamente hacer todo el proceso con el apoyo de la universidad, que me aceptara en el ingreso, que también pues perteneciera a un grupo de investigación para poder adquirir la beca. Sí es fácil, sí es posible, siempre y cuando tengas la disposición y tengas el apoyo de una universidad. Gracias a Dios, pues tuve el apoyo de la Universidad del Norte y de mi tutora para poder pues participar en la convocatoria. Todas estas convocatorias, ¿qué es lo que buscan? Beneficios para la región donde se vaya a proponer. En este caso fue la Universidad del Norte la que me apoyó para poder implementar esto en la ciudad, puesto que actualmente no hay un programa ambiental de salud y pues la idea con mi tutora es implementarlo. Y esta maestría fue como el impulso para poder mirar ese análisis y poder proponer más adelante esta implementación. Entonces la Colciencia confió en esa propuesta. No fue fácil tampoco porque siempre son cupos limitados, pero sí es posible cuando tú muestras algo muy contundente y pues que es válido y que sí va a favorecer más a la población que a la universidad. Entonces, claro, ese es el punto. Y Marta, cuando tú ibas a participar en esa convocatoria en conjunto pues con la ingeniera Dayana, que también fue un punto o una pieza importante en tu proceso, ¿tú ya venías con alguna idea en la mente? ¿Ya tenías algo definido? ¿O fue la profesora que te guió hacia esa temática? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la generación de esa idea a presentar pues directamente a Colciencias? Bueno, la verdad, sí, uno llega con muchas ideas, demasiadas ideas, pero a la experiencia habla a veces mucho por sí sola. La doctora Dayana tiene mucha experiencia en calidad de aire, siempre me ha gustado esa línea y pues
miramos los términos de referencia y la aterrizamos, porque había muchas ideas en el aire y había que aterrizarlo pues, a los ejes y qué podíamos cumplir nosotros, porque la idea no es presentar una convocatoria con una mega idea si no va a ser posible realizarla. Entonces hay que aterrizarla, pero sí, fue fundamental que llegara yo a la universidad, encontrarme con ella, aterrizar mis ideas, aterrizar todo eso y pues redactar, pues más que todo, el proyecto, pero sí tuve mucha asesoría de la doctora. Y esta experiencia investigativa que tú has adquirido en la maestría, te pregunto, ¿a futuro has pensado tal vez continuar con tus estudios de doctorado? ¿Te interesaría a ti continuar con estos estudios por esa línea? ¿O cuáles serían pues tus planes? Bueno, sí, pues se me da la oportunidad, sí, pues sí, aspiro pues continuar con la línea de calidad de aire, pues más que todo relacionado con temas que no se han pues manejado mucho aquí en la ciudad, y darle más énfasis a eso porque la verdad sí se están viendo los resultados de esa correlación. Pero si se me presenta la oportunidad, pues está claro, estoy dispuesta a continuar la línea de investigación. Claro, lo pregunto es porque, Marta, todas las personas que realizan una maestría de corte investigativa en nuestra división de ingenierías tienen la posibilidad de continuar con estudios de doctorado y que se le homologuen las asignaturas teóricas. Bueno, si van obviamente en la línea, en la misma línea, y eso te va a permitir a ti realizar los estudios de doctorado en menor tiempo. Entonces Claro. pienso que es una excelente oportunidad pues para que desde ya se vaya contemplando esa idea y puedas estar también revisando constantemente las diferentes entidades que dan apoyo para la formación a nivel de doctorado. En este momento, MinCiencias, la Fundación Ceiba, bueno, varias entidades siempre están como constantemente dando este tipo de información y es muy valioso que las personas que de pronto deseen formarse a nivel de posgrado estén totalmente revisando constantemente la información en la página web para posibles y futuras convocatorias y que puedan aplicar y como ser un caso como Marta en el que tienen la posibilidad de a través de una beca formarse a nivel de maestría. ¿Tú en este momento te encuentras en el último semestre, en el tercer semestre o te encuentras en periodo de gracia? Yo me encuentro actualmente en tercer semestre. Oh. Les comentaba, pues gracias a la universidad pude realizar parte de los monitoreos antes de toda la situación y poder terminar pues la tesis en un tiempo adecuado. Claro, y eso es importante también, que sepan las personas que nos están escuchando en la audiencia, que todo estudiante que inicia un estudio de maestría, en este caso una maestría investigativa como la maestría en ingeniería civil, que tiene duración de 3 semestres académicos, también es importante que sepan que la universidad les da un semestre adicional siempre y cuando ustedes hayan culminado todo su plan de estudios y solo tengan pendiente la asignatura terminal, que en este caso es la investigación 3, que es donde el estudiante sustenta su tesis. En caso tal que el estudiante efectivamente haya culminado todo su plan de estudio y por algún motivo en su tercer semestre no haya podido terminar esos estudios de posgrado, la universidad les da un periodo de gracia. Lo llamamos un periodo de gracia y es ese espacio de 6 meses que le permitimos a ustedes sustentar su tesis, ¿cierto? Sin ningún costo. Es decir, es un semestre gratuito que se les da para que simplemente ustedes puedan ajustar lo que tengan que ajustar en la investigación y finalmente sustentar. Entonces pienso, Marta, que tu caso o tu experiencia es muy importante y motiva muchísimo porque a través de estas experiencias y a través de conocer todas digamos, las situaciones que se le presentan a los estudiantes, las personas se dan cuenta que efectivamente sí es posible aplicar una beca, que sí es posible seguir los estudios de posgrado. Muchas personas, y lo digo de verdad por experiencia propia, es que
la verdad, cuando hacemos jornadas de socialización en diferentes partes, ya sea en la región o fuera de la región Caribe, hemos encontrado que las personas generalmente piensan que es muy difícil aplicar a las becas o que las becas sencillamente ya están dirigidas a un público específico. No, yo realmente no voy a aplicar allí porque aplicar eso ya está condonado, eso ya saben las personas que van a ganar o eso es un papeleo muy, muy largo. Y lo que dice Marta, el apoyo de la universidad es fundamental. Y la verdad es que en la Universidad del Norte y especialmente en la División de Ingenierías, nosotros nos caracterizamos por dar un acompañamiento de principio a fin, asegurando que el estudiante, primero que todo, pueda tener todos los documentos por parte de Uninorte a tiempo. Muchas veces estas convocatorias exigen que el candidato presente tal vez una carta de admisión al posgrado con ciertas características y toda esa información de certificados, digamos, lo generamos desde la universidad y básicamente unimos todos esos esfuerzos de las diferentes oficinas para poder entregarles a ustedes la información a tiempo que ustedes puedan aplicar, más el acompañamiento y el apoyo de nuestros profesores, que son obviamente personas con mucha experiencia, profesores capacitados. Tú lo has mencionado, tu tutora ya tiene estudios de doctorado. Nuestros profesores al interior de la División de Ingenierías tienen estudios de doctorado en diferentes partes del mundo. Si recuerdo, la ingeniera Dayana realizó sus estudios en Brasil. Entonces, la verdad, yo pienso que es un punto de mucho orgullo para nosotros poder decirles que las personas que van a estar apoyándolos, dirigiéndolos en sus investigaciones, en sus asignaturas, son profesores altamente calificados. Por eso es que nosotros podemos decir que nuestros programas de posgrado a nivel de ingenierías que cuentan con acreditación es como el sello, sus docentes, su experiencia, su calidad. Entonces, Marta, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, gracias por haber compartido también la tesis de investigación que has venido desarrollando con la ingeniera Dayana. Te deseamos muchísimos éxitos en tus planes futuros. Si es de formación a nivel de doctorado, te estaremos esperando nuevamente con los brazos abiertos. Y bueno, Marta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy. Gracias, ingeniero, igualmente para todos. Muchas gracias y les recordamos que seguimos en instantes con todos ustedes para presentarles la última charla de esta tarde de un estudiante de maestría en ingeniería civil. Muchas gracias.
Bueno, seguimos con nuestra programación de las investigaciones de nuestros estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería civil. Para finalizar la jornada de la tarde, nuestro último invitado es Daniel Alfonso Díaz. Él es estudiante actual de la maestría en ingeniería civil. Se encuentra en su periodo de gracia. Como les dije, este es el periodo que se le da a todos los estudiantes que durante sus 3 semestres culminaron todos los cursos teóricos y que por algún motivo no han sustentado la tesis. Está en su semestre de gracia, próximo a finalizar sus estudios de maestría. Así que le doy la bienvenida a Daniel. También de antemano, Daniel, darte las gracias por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy. Gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia. Y queremos, Daniel, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia como estudiante de posgrado y que también nos compartas la investigación que está realizando. El estudiante Daniel se encuentra trabajando en el tema investigativo con los ingenieros Carlos Arteta y la ingeniera Margaret Dugarte. Adelante, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho bien. gusto. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, Daniel Alfonso, ingeniero civil, actualmente cursando la maestría en estructuras de la Universidad del Norte de Civil. Yo trabajo en la parte de concretos y mi tema de investigación de parte con la ingeniera Margaret y el ingeniero Carlos fue caracterizar el modo elástico del concreto por fuente agregado. Hemos visto que en Colombia tenemos diferentes fuentes de agregados y el modo elástico es un parámetro importante para el desarrollo de los cálculos estructurales. Entonces, vimos que hay variaciones a partir del agregado, entonces quisimos caracterizar y poder encontrar esas relaciones a partir de la fuente que estamos usando. Como comentaba la ingeniera Natalia, mi experiencia con el posgrado de la Universidad del Norte ha sido muy buena. Personalmente, yo me trabajo y he tenido una flexibilidad con el trabajo y el estudio que me ha permitido tomar las clases y desarrollar mi tema de investigación de la mano del área en que trabajo. Entonces, como les contaba, conociendo que hay diferentes agregados y que en la literatura encontramos de que puede modificar el resultado del modo elástico, la tarea fue esa: buscar 5 fuentes de agregados en Colombia y poder caracterizarlos. ¿Y por qué tomamos 5 fuentes de agregados? Tomando las 5 ciudades principales de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta. Entonces vimos que en la empresa en la que trabajo somos partícipes de una gran parte del mercado. Entonces nos dimos cuenta que hay una posibilidad de que lo que nosotros produzcamos llegue a los clientes. Entonces, lo que nosotros estamos caracterizando se comportará de cierta manera frente a los usuarios. Entonces, ¿por qué es importante el modo elástico? Es uno de los valores más importantes en el diseño del concreto, pues esto influye en las deflexiones, derivas y rigidez de la estructura. El modo elástico presenta una estrecha relación entre el esfuerzo que experimenta el material y la deformación unitaria que este presenta. Como vemos aquí en este equipo, esta es una prensa hidráulica que usamos para ensayar los cilindros, en la cual aplicamos presión, que es lo que está registrado en la parte de abajo, y aquí vemos las deformaciones que recibe ese elemento. Entonces vemos cómo con la aplicación de carga se va deformando el elemento. Y al fin vemos cuánto es la capacidad de deformarse al esfuerzo máximo, sacando una pendiente que es la que llamamos módulo elasticidad. Es importante por el tema de flexión y derivas, ya que la norma nos dice que la deriva máxima es del 1%. Entonces, saber cuánto nuestra edificación se va a formar a partir de los materiales y cómo con los materiales que tenemos podemos alcanzar ese comportamiento, o es necesario tomar medidas adicionales, ya sea modificando materiales, ampliando secciones o realizando un cambio fundamental en el material que estamos usando para la edificación. De manera general, hay varios factores que afectan el modo elástico. El modo elástico se ha afectado por la humedad y las condiciones en las cuales yo tomé los cilindros. Si yo tomo los cilindros con todos los protocolos, las tomo de manera adecuada, esto me permitirá tener buenos resultados. Pero si tengo diferentes condiciones en las que estoy tomando mis cilindros, esto afectará mi resultado final. El modo elástico también se ha afectado por la matriz.
los cementos tienen diferentes comportamientos. Entonces, si yo conozco el comportamiento de mi cemento, puedo asociar el desempeño que va a tener mi concreto. Para el caso de investigación, ¿qué hicimos? Dejamos quieto el cemento, usamos un cemento de referencia y modificamos diferentes agregados. Agregados gruesos, que fue lo que encontramos en la literatura, que es lo que más afecta en la elasticidad. Entonces, ¿el concreto de qué está compuesto? Arena, cemento, agua, aditivos y una grava o gravas. De manera general, dejamos todos los parámetros quietos y solo modificamos las gravas. Hicimos esto para diferentes relaciones agua-cemento, los cuales nos permitía ver cómo con la modificación de agua-cemento, cómo se modifica la resistencia y viendo el impacto final de módulo elasticidad. Entonces, aquí veíamos que el módulo elasticidad del concreto está muy asociado al comportamiento de la pasta, que es principalmente por el cemento, y la porosidad de este. También la manera en que los agregados se relacionan con la pasta. Cada agregado se relaciona de una manera distinta debido a la rugosidad, la textura, el tamaño del agregado. Entonces, cómo interactúa con la pasta de cemento modifica las propiedades, hasta el punto en que si tengo modificaciones en esa zona, tengo acumulaciones de vacíos, tengo agua atrapada en ese punto, tendré diferentes comportamientos. Entonces es importante conocer mis propiedades, con qué material estoy trabajando y las propiedades de esos materiales. De manera que tenga claro los parámetros que tengo fijos y el que estoy modificando, cómo afecta en el resultado final. El módulo elástico del agregado es un parámetro muy importante. En este caso, lo que se hace es que a partir de la elasticidad del agregado, uno espera un comportamiento asociado en el concreto, porque es lo que más se encuentra en volumen en el concreto. De manera que si tengo un agregado que tiene un módulo de elasticidad alto, yo esperaría tener un concreto con módulos de elasticidades altos. Pero entonces, aquí es donde se pone interesante el tema, porque a veces no es fácil obtener esa información. A veces no todos los agregados les puedo medir módulo de elasticidad debido al tamaño del crudo. Las que son montañas, son piedras grandes, yo puedo tomar un núcleo y puedo sacar módulo de elasticidad. Pero en casos donde tengo agregados muy pequeños, de tamaño máximo 2 pulgadas, pulgada y media, se me dificulta obtener ese valor. Entonces, no de todos los agregados tengo ese parámetro de entrada. Pero sí se ha estudiado ampliamente de que si el módulo de elasticidad del agregado es alto, hay una tendencia de que el comportamiento en el concreto sea alto. Dependiendo de su interacción con los demás constituyentes, cómo es en la zona de transición, si tiene agua atrapada, si tiene vacíos, y cómo es la relación con el cementante. También la porosidad. Y el volumen de agregado. Diferentes investigaciones han mostrado que a medida que incremento de agregado, en relación a agua-cemento entre 0.40 y 0.70, que se mueve en la resistencia entre, más o menos equivale como entre 2000 y 6000, 7000 PSI, en ese punto la cantidad de agregado que yo tenga influye mucho. Como el módulo de elasticidad está muy asociado, como les comentaba, al módulo de elasticidad del agregado, entonces a mayores cantidades de agregado voy a tener mayor incidencia en el módulo de elasticidad. Entonces es importante conocer los materiales que tengo y cómo esto se comporta entre ellos y el resultado final que me da en la mezcla. El módulo de elasticidad es la pendiente que hay entre un punto de referencia 0 y entre el 40 y 50% del esfuerzo máximo. Entonces yo saco una pendiente de las deformaciones y los esfuerzos que tengo entre el punto inicial y el 40%. Entonces aquí vemos cómo se van propagando las microfisuras y se convierten en grietas en el concreto, arrancando desde el punto inicial del 0 al 30%, en el cual mi concreto es elástico, es capaz de resistir las deformaciones, yo puedo aplicarle cargas, aquí tengo, en este eje tengo la carga y aquí tengo la deformación. Entonces voy aplicándole carga, llega al 30% y tengo deformaciones muy pequeñas. Y esas deformaciones muy pequeñas van generando microgrietas. ¿Qué pasa? Que cuando yo descargo el concreto y lo pongo en 0, esas microgrietas no me generan deformaciones permanentes. Mi concreto puede volver a 0. ¿Qué pasa? Cuando aumento esto, ya estas microgrietas se van presentando en mayores cantidades. Cuando estamos al 50%. Yo esperaría que máximo hasta el 50% yo tenga mi concreto en la zona elástica. Si yo al pasar al 75%, ya vemos que esas microfisuras se van ampliando y voy generando grietas. Y esas grietas ya no son posibles
regresar a su estado inicial. Entonces, ¿qué pasa? Ya el concreto queda con deformaciones permanentes. Una vez yo supero el 75%, y es lo que vemos aquí, vemos un cambio pendiente muy grande. Ya vemos como aquí yo avancé 75% de la carga que me puede dar el concreto y tuve menos del 30% en las deformaciones, y al pasarle el 75 al 100%, mi pendiente cambia. Quiere decir que las microfisuras se convierten en grietas que, que el concreto no es capaz de retornar a su estado inicial. Entonces, como vemos como que en ese registro de aplicaciones de carga, cómo el concreto se va comportando y cómo su parte interna se va microfisurando, llegando hasta grietas que no me permiten que siga no le permite volver a su estado original. Entonces, como les comentaba, hay una parte lineal, una parte no lineal y una parte donde se concentran las grietas, las cuales llaman una zona frágil, una zona dúctil y una zona casi frágil. Entonces vemos como ya las deformaciones no son lineales, quedan deformaciones permanentes y mi concreto no puede retornar al estado inicial, teniendo ya deformaciones muy grandes en mis estructuras. Como les comentaba, es importante la manera en que mis agregados interactúan con el resto de la mezcla. Como les contaba, yo tengo agregados de diferentes tamaños, porque cuando yo tengo agregados, digamos, 3/4 tamaño máximo nominal, 1 pulgada tamaño máximo nominal, no significa que todo mi agregado esté contenido por ese tamaño, sino que tengo diferentes tipos de agregados que me hacen una curva granulométrica. Aquí vemos agregados de mayor tamaño y agregados de menor tamaño. Entonces vemos cómo hay un empaquetamiento cercano a las superficies grandes, ya sea los bordes o los agregados. Entonces, estas partículas grandes tienen un comportamiento distinto a las pequeñas y también qué tan cerca está la superficie del elemento para la generación de vacíos. Entonces, el comportamiento interno del concreto es muy amplio y tiene diferentes comportamientos. Entonces, entenderlo a fondo me permitirá saber qué espero yo al hacer diferentes tipos de mezcla. Aquí vemos un poco cómo es el comportamiento en cuanto a elasticidad y deformaciones de los principales componentes del concreto. Vemos cómo es el modo de elasticidad del cemento, de la pasta de cemento, el modo de elasticidad de los agregados, que vemos que es mucho mayor, la pendiente es mucho más inclinada, y vemos cómo se comporta el concreto, que es la mezcla de los dos, agregados y cemento. Entonces vemos cómo la adecuada interacción y las cantidades de un material o del otro pueden regir el comportamiento de esta gráfica. Entonces, esto es lo que nosotros queremos investigar, y esa era parte de nuestra tesis. Con diferentes agregados, ¿cómo se comporta el concreto? Entonces, esta curva de aquí, que es las deformaciones, el registro de deformaciones mientras se aplican esfuerzos, ¿cómo se comporta variando ese parámetro? Entonces, para eso empezamos a buscar mucha información sobre la literatura, que eso fue bastante importante en la universidad, que siempre era como inculcarnos la importancia de enriquecernos de las bases de datos, de los papers y la información disponible. Y una de ellas fue hacer un estudio y una revisión de la literatura y saber qué comportamiento yo espero para tener un punto de partida y saber que mis resultados son adecuados, no son adecuados, mis resultados son coherentes o simplemente puedo estar teniendo un inconveniente en el método de ensayo. Entonces aquí vemos una curva de esfuerzo de formación que fue aparte de lo que yo hice. Vemos como en concretos de resistencias convencionales que se mueven entre los 21 y los 45 megapascales, que es la línea sólida. Vemos que en la curva de formación es diferente. ¿Por qué? Vemos que tiene menores cargas y vemos que es menos empinada en el modo de elasticidad. Así que vemos que a concretos de resistencia menores tengo modo de elasticidad más bajos, porque la norma y en la mayoría de los códigos han creado expresiones en las que el modo de elasticidad está asociado a la resistencia máxima. Pero también da una alternativa si uno conoce la fuente del agregado, que fue lo que hicimos nosotros. Vimos aquí, tenemos la ecuación, hay un parámetro, hay un valor que se multiplica por la raíz cuadrada de resistencia. Entonces, a mayores resistencias, yo espero tener un mayor modo de elasticidad. Entonces, en este caso, concretos de alta resistencia, al tener mayor resistencia, tendrán mejores desempeños en modo de elasticidad. Dentro de la revisión de la literatura, encontramos de que hay diversos
ecuaciones y modelos que me permiten calcular mi elasticidad. Aquí vemos la ACI, la CSA, vemos resultados de investigaciones de trabajos de grado, maestría, y vemos cómo cada uno presenta un modelo adaptado a las condiciones que ellos evalúan. Entonces fue cuando dijimos, en Colombia sí se han hecho trabajos de elasticidad, pero los resultados están un poco distantes a lo que nos está dando a nosotros. Entonces dijimos, vamos a fortalecer la información, modifiquemos diferentes tipos de agregados, modifiquemos relaciones a vaciamiento y veamos cómo es el desempeño de esto. Entonces, en este momento nos encontramos ya en la tabulación y el análisis de nuestros resultados y hemos encontrado resultados interesantes. Esta es otra parte del estado del arte, en la cual se grafican diferentes autores que realizaron ensayos de elasticidad con diferentes condiciones. Entonces vemos que el espectro de resultados es bastante alto. Entonces vemos que desde la parte baja de resultados hasta la parte alta, aquí nos movemos de los 10 megapascales hasta los 100 megapascales, vemos que hay zonas en las cuales yo me muevo, tengo modificaciones en el modo de elasticidad considerablemente altas, pero tengo la misma resistencia. Entonces quiere decir que no siempre el modo de elasticidad es un valor fijo y que está asociado a una ecuación. Entonces hay mucha incertidumbre y muchas modificaciones. Entonces identificamos que una de las más grandes fue el agregado grueso. Entonces todas estas conclusiones y todo esto fue producto de esa investigación que hicimos en compañía de mis tutores, en este caso Margaret y el ingeniero Carlos, en la que evidenciamos factores claves que debemos investigar y debemos afianzar la información que tenemos sobre estos. Como estamos viendo qué es lo que hay en Colombia y qué es lo que queremos proponer, era importante saber cuál es el modelo que actualmente se usa en Colombia. El modelo que actualmente se usa en Colombia, aquí dice, el modo de elasticidad de C para el concreto puede tomarse como, si tengo la densidad del concreto, puedo hacer una relación a partir de esta y la resistencia cuando se mueven estos rangos. Para concretos de densidades normales y cuando no conozco el valor, puedo usar este valor, el cual es el mismo que me plantea la ACI. Entonces quiere decir que estamos tomando un valor que tiene la ACI, entonces no estamos conociendo nuestras propiedades, y eso es como la palanca de mi investigación, saber qué es lo que tenemos nosotros a nuestra disposición y usar y ver cómo se adapta y qué tan distante estamos a lo que hoy estamos usando. No obstante, la norma también hace referencia a unas investigaciones que se hicieron en Colombia, como les comentaba inicialmente, en la cual asocian el desempeño de los agregados. Entonces, si yo tengo, y lo asocian por el origen de estos. Si conozco las densidades y el origen del agregado, ya sea ígneo, metamórfico o cimentario, voy a tener desempeños asociados a estos, en la cual nos presentan de que de manera general y a partir de unos resultados en los cuales basaron esta investigación que se encuentra en la norma, yo podría usar 3900 raíz prima de F'(C), el cual es un poco distante a esta otra alternativa que nos plantea la norma. Entonces, ver estos datos experimentales, cómo estaban respecto a la información que yo he venido desarrollando y comparar resultados para ver qué podemos hacer con ellos. De igual manera, un resultado interesante que tuvimos fue que aquí nos dice que la norma, los agregados sedimentarios tienden a tener menor desempeño en modo de elasticidad. ¿Por qué? Porque este valor alfa, este coeficiente, es menor respecto a los demás. Entonces quiere decir que con ese tipo de agregados voy a tener un menor desempeño. En los resultados previos que tengo de la investigación, nos dimos cuenta que tenemos dos agregados con mayor origen sedimentario, pero no quiere decir que son los de menor desempeño. Tengo uno que fue los que tuvo un modo de elasticidad de los más altos. Entonces me llama la atención de que no siempre podemos definir qué modo de elasticidad voy a tener a partir del origen del agregado, sino que también depende de otras propiedades, caras fracturadas, desgaste de máquina de Los Ángeles, densidades, absorciones. Entonces, es un conjunto de datos que nos permite tomar decisiones y tener un sondeo y mapeo de qué es lo que estamos usando. Este fue otro resultado de otra investigación en la cual vemos cómo diferentes fuentes de agregados, origen basáltico, granito, dolomítico, cuarzo,
nos muestra en modo elasticidad del concreto en líneas punteadas, del agregado en líneas punteadas. Entonces vemos que los agregados, el basalto, la dolomita y el cuarzo tienen modo elasticidad de agregado altas, pero una vez pasamos a concretos, tenemos reducción en los modos de elasticidad. Y esto está asociado a eso que les comentaba. Relacionado a cemento, que aquí es lo que varía entre las diferentes gráficas. Aquí tenemos aguacemento de punto 7, punto 58, punto 45 y punto 28. A medida que yo disminuyo la relación aguacemento, obtengo mayores resistencias. Digamos, aquí estoy inferior a los 40 megapascales, aquí estoy en 45 megapascales, aquí estoy en 60 megapascales, aquí estoy en 85, 90 megapascales. Entonces vemos cómo con los mismos agregados de base, de los cuales tenemos el modo de elasticidad de ellos aquí, vemos cómo esto varía modificando la cantidad de cemento. Entonces vemos que al incrementar cemento, que es disminuyendo la relación agua-cemento, aumentamos el modo de elasticidad de concreto, que es lo que vemos aquí. Esta curva aquí va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y quiere decir que en este punto es interesante que el agregado de granito, su modo de elasticidad original, me termina dando inferior al modo de elasticidad en el concreto. ¿Por qué? Porque ya, como les comentaba, en relación a cemento bajas, el cemento toma un papel muy importante y mi concreto toma la rigidez de mi cemento. Entonces, ya el aporte del agregado es más limitado. Si vemos diferencias respecto a los otros agregados, sí la hay, pero el cemento me da un empuje muy fuerte y muy grande a obtener mayores resultados. Entonces, es importante conocer mis condiciones, conocer mis materiales, mi cemento, mi relación a cemento, para poder yo estimar el desempeño que espero de mi agregado y de mi concreto. Vemos diferentes relaciones y vemos cómo esto va interactuando en los resultados finales. Esto es un estudio realizado en Colombia en el cual hicieron un análisis de sensibilidad y mezclaron mucha información, toda la información disponible, tenían 611 datos y lo graficaron y propusieron una regresión en la cual pudieran estimar el modo de elasticidad a partir de información experimental. Como vemos, hay mucha dispersión en los datos. Vemos que para una misma resistencia puedo tener diferentes modos de elasticidad, que es lo que hemos venido comentando. Entonces, para este caso, al tener ellos diferentes concretos, diferentes relacionados a cemento, diferentes agregados, se genera esta distorsión. Entonces, es poder alejar un poquito ese ruido y presentar datos por cada agregado y presentar un valor que sea de manera cuando yo desconozco la información de mi agregado. Entonces, es jugar con la información que tengo disponible y proponer un modelo que sea útil e importante para el desarrollo del diseño estructural en Colombia. Para las diferentes ciudades, las personas puedan conocer el modo de elasticidad más cercano al que yo tengo y qué pasa si yo modelo mi estructura con ese desempeño. Podría reducir secciones, me tocaría aumentar, puede que no sea tan prestante como otro material o como el que me plantea norma, puede que este agregado no sea el adecuado para hacer este tipo de estructura. Entonces es un llamado a los constructores, a los diseñadores, de que el concreto se vende no solo por su resistencia, sino que tiene un amplio margen de ensayo que nos pueden dar propiedades importantes a nosotros. Entonces, acercarse, preguntar y aprovechar esta información disponible que les dará mucha importancia al desarrollo de sus actividades. Este otro resultado, esta otra investigación fue eso, cómo la incertidumbre de las variaciones de modo de elasticidad, que son todos estos puntos que vemos aquí, cómo afectan a una estructura ya final. Entonces lo que hicieron fue sacar una media del modo de elasticidad, asociar una desviación y correr diferentes modelos de edificios con diferentes sismos, encontrando resultados de que en promedio el 67% de las edificaciones de 5 pisos construidas con la norma en Bogotá tendrían nivel de formación de entrepisos mayores al 1%, o sea, no estarían cumpliendo. Entonces, aquí es interesante, estas edificaciones cumplen con norma y su modo de elasticidad para el cálculo se basaron en la ecuación que la norma nos plantea. Pero entonces vemos que ya con condiciones reales, con modo de elasticidades tomadas en obras, tomados en laboratorios y uniendo toda la información asociada a una dispersión, es posible que algunas de estas estructuras
no cumplan con los requisitos de la norma y pueden experimentar deformaciones en eventos máximos superiores a los establecidos por diseño y requeridos por la norma. Esto es un poco del ensamble experimental que estamos haciendo. Presentamos diferentes equipos a lo largo del ensamble. Al final contamos con otro equipo de mucha más tecnología, pero esta fue la parte inicial con la que arrancamos, en la cual llevamos el concreto hasta la falla. Y desde la falla veíamos cuánto era la deformación. En este caso tuvimos una deformación final de .0014. Ese fue un concreto con un agregado que fue interesante, que fue el que tuvo menores deformaciones. Haciendo un análisis general de todos mis resultados, encontramos que la deformación que puede tener el concreto al esfuerzo máximo está alrededor de .0019. De manera general, los códigos plantean 0020, el cual es el valor que se usa para el diseño estructural. Entonces, con este registro de deformación, de esfuerzo y deformaciones, lo que hacíamos era tomar a partir de 0,05, que es lo que nos dice la norma del ensayo en la deformación, hasta el 40% del esfuerzo, generando una regresión lineal y obteniendo de allí ese valor alfa. En este caso, ese valor alfa era de 20.9. Y al final, mi elasticidad de este concreto fue de 29.000, que es superior a lo que nos entrega la norma. Entonces vemos que hay una diferencia respecto a la norma, que no está diciendo que la norma esté mal, sino que hay condiciones locales que podemos aprovechar al máximo usando las propiedades del agregado. Entonces, hay mucha información disponible, y está todo el tema de que también puedo hacer BPU, velocidad de pulso ultrasónico, puedo hacer otros ensayos que me permiten predecir o estimar el desempeño de mi concreto, que no son destructivos y me permiten ver cómo se comporta la estructura. Entonces, esto es un poco de lo que estoy trabajando, y que los invito también a que tomen un tema, se enamoren de él y hagan parte de su investigación, parte de incorporarlo a su vida profesional. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, sí. Muchas gracias por tu participación. Bueno, por el momento veo que no hay preguntas al respecto. Te agradezco mucho por tu intervención, bastante importante e interesante. Me gustaría aprovechar para darle las gracias también a la audiencia por haber participado en el tercer día del Research Day con las investigaciones relacionadas al área de ingeniería civil. Además, les quiero recordar que pueden revisar la página oficial del evento. En los comentarios les voy a dejar el enlace en el cual van a poder encontrar toda la programación de lo que es el día de mañana y el último día, que será el viernes. De igual manera, esta semana también se está llevando a cabo la Feria Virtual de Posgrados, en la cual todos los estudiantes que se inscriban van a quedar exentos de ese pago de la inscripción, y ese enlace también se los voy a dejar en los comentarios. Si desean ya asesoría académica, administrativa o financiera, no duden en escribirnos en nuestro correo que va a aparecer en pantalla o comunicarse por todas nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Twitter. Nuevamente, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos mañana con las investigaciones en los posgrados de Ingeniería Industrial, y que estén todos bien. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.